Bueno, está ingresando al estudio Alberto Fernández, inmediatamente se va a sentar. Yo le tengo, le tengo que agradecer. Gracias, Alberto, por venir. Gracias por venir, Alberto. Gracias, porque yo sé que está muy cansado y hizo un esfuerzo. Ay, no cuesta nada. Bueno, ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Yo empecé mi editorial con respeto, ¿no? Diciendo que todos los candidatos, sobre todo los que tienen más posibilidad de ganar, creo que tienen que decirle a la gente cómo van a gobernar y con lujo de detalles. Antes de empezar la entrevista, yo quiero decirle que voy a dejar para el final de la entrevista algunas preguntas vinculadas con los expedientes, la justicia, la corrupción, para que la entrevista sea más fluida. Ahora que hablemos del tema de actualidad y después veremos cómo se puede salir de esto. Bien. ¿Me podría dar 3 o 4 medidas instrumentales, concretas, específicas para bajar la inflación? Mantener el tipo de cambio. Generar empleo formal. Bajar los impuestos y bajar la pobreza sin aumentar el déficit. Yo sé que es una enormidad, pero... No, si es una enormidad estamos en problemas, porque entonces la pregunta es imposible. La realidad lo que creo es que lo que los lleva a ustedes a hacer esa pregunta es la ansiedad, y yo lo entiendo, porque hay un problema muy serio en la economía argentina. Enorme problema en la economía argentina. Ahora, es muy difícil resolver eso sin un plan integral. Un plan que primero estabilice la economía y después nos garantice el desarrollo. Ese plan es imposible hacer porque no sabemos qué va a pasar mañana en la economía argentina. Pues ¿Pero lo tiene? Pero por supuesto que estamos trabajando, pero la verdad es que no sé qué nivel de inflación me van a dejar. No sé qué nivel de desocupación va a quedar. La pobreza, algunos aseguran que va a llegar al 40%. No sé cómo estará la deuda. No sé cuántas reservas van a quedar en el Banco Central. No lo sé yo y no lo sabe Macri, quiero aclarar. No, está claro. Porque ellos no lo saben. El gobierno no lo sabe. Está bien, pero ¿sabe cómo bajar la inflación? Usted dijo que Macri no sabía, está claro que no supo o no pudo. No, lo que creo es que no se puede tener la irresponsabilidad de quien dijo que bajar la inflación es lo más simple que hay. Es muy difícil bajar la inflación. Pero ¿cómo porque hay una inercia que va conduciendo a la suba inflacionaria. Ahora, acá lo que hay que parar son las expectativas. Para parar las expectativas hay que hacer el famoso acuerdo del que yo hablo, que es un acuerdo casi como yo digo, de parar la pelota, ¿no? Parar la pelota significa dejar esta locura y mirar dónde cada uno está parado para ver cómo seguimos el juego. Y para eso hace falta poder político, capacidad política, para que los empresarios acompañen, para que los sindicatos acompañen y para que el Estado se haga cargo de la parte que le toca. Alberto, ¿usted habla de un acuerdo económico-social? Sí. Ok. Se produce ese acuerdo. ¿Cómo se baja la inflación? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque yo he escuchado a un montón de gobiernos y evidentemente... Es que si nosotros no desactivamos una tasa de interés del 75%, es muy difícil que la inflación ceda. Está bien. ¿Y cómo la desactivamos? Bueno, por eso digo... Porque está el tipo de cambio que tira para arriba. No, bueno, pero todo ha sido consecuencia del desorden que Macri produjo. O sea, Macri... Es probable. ¿Y de la herencia que recibió y que no? No, la herencia que recibió no tiene nada que ver con esto. Para mí fue una herencia desastrosa que ni siquiera blanqueó. ¿Cuál fue la herencia? Déficit, el cepo. Bueno, el cepo fue desastroso. Si quieren lo discutimos, pero sí. El cepo, por ejemplo, cuando usted me pregunta... Perdón, la manipulación de los índices, perdón que lo interrumpa, la manipulación de los índices de inflación. Pero a ver, ordenemos. La manipulación de los índices, en todo caso, es un efecto de la política económica. Pero no es la causa de los problemas de la política. Esto es como tirar el termómetro porque tengo fiebre. No. Si quiere, tírelo al termómetro. Pero la verdad es que la política económica es otra cosa. Peleó con eso dentro del gobierno, pero mientras usted estaba en el gobierno, se había empezado a manipular en enero de 2007. No es verdad. Bueno, yo tengo las estadísticas. Bueno, las leyó mal, Luis, las leyó muchos años mal. Empiece a leerlas bien. Sí. No fue así, Luis. Yo leí muchos años mal. Puede ser. No hay problema. Pero no fue así, Luis. Pero no nos desafiemos, después lo notamos. Sí, cómo no. Pues si no hay pregunta que pueda responder. No, por favor. Lo que digo es, el gran problema que tuvo el gobierno es que quiso salir del cepo sin un plan de estabilización.
Y evidentemente tenía una economía de 25, una inflación de 25 puntos. Y lo que ocurrió es que salió del cepo alocadamente, sin un plan de estabilización de la inflación. ¿Y qué ocurrió? Llegó el primer año la inflación al 41%. Yo concuerdo con usted. ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Pero termino. Es que no se podía salir del cepo así. ¿Y cómo? Porque eso es no saber, eso es desconocer el Estado. Porque lo que no sabía es que había un montón de productos que se importaban, de insumos que se importaban y se pagaban a un dólar de 9,50. Cuando usted llevó el dólar a 14, todo eso significó aumento de precios. Entiendo, pero usted hubiese salido del cepo, supongo, igual. Pero no así. La verdad es que lo ¿Pero que Macri... cómo? Pero Luis, lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación, fue siempre improvisar y sobre la marcha buscar una solución. Cuando se encontraron con el problema del delirio que habían armado por salir el cepo como salieron, empezaron a jorobar con las LEVAX y empezaron a pagar tasas de 35, 38 puntos, porque ellos siempre creyeron que el problema inflacionario era un problema monetario. Entonces ellos creyeron... ¿Y usted qué cree? ¿Que el problema inflacionario es monetario o no? A mí me encantaría poder terminar perdón, algo, pero quería... Yo entiendo la ansiedad, pero espéreme un minuto. Sí. Digo, ellos siempre creyeron que era un problema monetario. Y entonces dijeron, si yo bajo el consumo y restringo el crédito, entonces de ese modo voy a bajar la demanda. Y si bajo la demanda, van a bajar los precios. Llevan 4 años haciendo lo mismo, ¿eh? 4 años. ¿Y qué tenemos? El doble de inflación. ¿Sabe qué conclusión hay que sacar, Luis? Que el problema en la Argentina inflacionario no es centralmente monetario, que hay otras causas. Aunque también es monetario. ¿Y cuáles son? Seguramente hay un componente monetario que si uno emite sin respaldo, la inflación tiende a subir. Pero acá no está pasando eso hace 4 años y sin embargo miren cómo estamos. Alguien podría decir que las LELIQs son cuasimoneda y entonces puede influir en el resultado ese. Un poco me está contestando. No estoy contestando todo. No, pero ¿qué? No, porque yo le pregunté medidas y no me di. Pero ¿cómo le voy a decir medidas si no sé qué país me van a dejar? Yo le insisto en esto. ¿Cómo voy a hacer esto? Si a usted le dicen, ¿cómo va a ser el programa del domingo que viene? Usted me dice, pero yo no sé a qué hora voy el domingo. No, pero tengo más o menos una idea. Yo también tengo, por eso le digo, primero tenemos un plan para estabilizar y después un plan para el desarrollo. Para el desarrollo hay que volver a generar consumo. No hay otro modo. ¿Sabe por qué, Luis? Porque cualquiera que haya leído cómo es la historia argentina en su economía, sabe que la Argentina consume el 70% de lo que produce. Bueno, y le pregunto cómo generamos consumo, pero eso está bien. Si usted ataca el consumo, a mí me vendría bárbaro que me deje contestar algo. ¿Podrá hacer el esfuerzo? No, sí. Bueno. Voy a hacer el esfuerzo, pero era una pregunta que era picada. ¿Cómo se genera el consumo? Pero digo, si el 70% de lo que se consume se produce en Argentina, cuando usted baja el consumo, baja la producción. Porque ¿a quién le vendo lo que produzco? Cuando usted baja la producción, genera desempleo. Y cuando genera desempleo, empuja gente a la pobreza. Hay hasta hoy 4,5 millones de argentinos nuevos que estaban en la clase media y hoy están en el mundo de la pobreza. Eso es lo único que produjo Macri, pobres. Lo único que produjo fueron pobres. ¿Y cómo aumenta el consumo? ¿Cómo genera el aumento? Pero es que si uno sigue lo que hizo Macri, restringió el ingreso de jubilados y restringió el ingreso a los que trabajan. A los dos. A los dos les exigió tener paritarias por debajo o fijar sueldos por debajo de la pauta inflacionaria, o un año después de que la inflación ha ocurrido, y a los jubilados los sostuvo como los sostuvo. Hasta hizo una reforma previsional para cambiar el cálculo y pagarle menos a los jubilados. De hecho, este año se vanaglorian de que van a pagarle un aumento a fin de año del 51%. En un año que la inflación yo creo que va a estar por arriba del 55%. ¿Eso fue un acuerdo en el Congreso? No, no es un acuerdo, es un aumento salarial que acaban de dar a los jubilados. Pero el aumento salarial vinculado con los jubilados es un acuerdo del Congreso, del Parlamento. Sí, fue una decisión del Congreso, efectivamente. ¿Qué piensa hacer con el precio de las tarifas? ¿De gas, de luz y de agua? Desdolarizarlas. Por lo pronto, desdolarizarlas. ¿Qué significa desdolarizarlas? Que todo el sistema tarifario de la luz, del gas y de los combustibles está dolarizado. Sube el dólar, sube todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay ningún motivo para entender o para justificar que dentro de la economía argentina haya un solo sector que esté dolarizado, que es el sector energético. ¿Por qué lo hizo Macri? Yo creo que para favorecer a sus amigos. Bueno. Sus amigos entraron en el negocio petrolero, y a todos ellos, más los bancos, los benefició con las medidas que tomó. ¿Y no puede ser porque se generó una bola de congelamiento de tarifas que era insostenible
Que la planteó en su momento Scioli, la planteó en su momento Lavagna y se tuvieron, bueno, fueron... Pero, no quiso ni pero Néstor, yo también creí que había que corregir las tarifas. El problema es cómo se corrigen las tarifas. Es la misma discusión. Yo creía que el cepo no servía, pero salieron como locos del cepo. Y estamos en el bodrio que estamos en gran medida por la forma en que salieron del cepo, porque usted lo pasa por alto y me dice no me contestó, pero yo le planteé dos cosas. Tenemos que hacer un plan que estabilice la economía y que garantice el desarrollo, el crecimiento. No, pero eso está bien plantearlo. No, está bien, pero nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Hace 4 años que no lo hacen. Recibieron un país con 23 puntos de inflación y la llevaron a 55. Está bien. Ahora usted dice desdolarizar, pero ¿cómo aumenta? ¿Aumenta por la inflación? ¿La aumenta por Bueno, la... eso será un tema a ver, porque la verdad es que yo siento que en estos años han tenido unas ganancias exorbitantes las empresas estas. ¿Y entonces congelamos nuevas tarifas? No, no lo sé. No, pero eso yo no lo voy a hacer, porque ahí sí, no lo voy a contestar porque ahí hace falta un estudio mayor, más cuidadoso, pero la verdad es lo que uno ve es que dolarizaron la tarifa, tuvieron ganancias cuantiosas y lograron lo que nunca nadie logró en la Argentina, que es dejarnos el Día del Padre sin luz a 50 millones de personas. Sí, yo digo, eso fue una vez y estuvo pésimo. Pero ese es el resultado. Ahora fue avanzando, durante el gobierno de Cristina se cortaba la luz, pero todo el tiempo. Sí, yo creo que no es así. Y Sí, miren que sí. he sido crítico, ¿eh? Bueno, yo creo que no ha sido así, yo creo que sí, Luis. No, yo creo. no, bueno, pero Creo una que cosa sí, es lo que crea y otra cosa es lo que es. No, bueno. Una cosa es lo que cree y otra cosa es lo que es. Nadie se en la historia, empezó a cortar menos la luz. nadie en la historia argentina dejó al país de norte a sur. Eso fue una vez y hay que averiguarlo y estuvo recontra mal, fue criticado por todo el mundo. Pero la política energética... La pregunta es, ¿no era que cobraban tarifas porque iban a mejorar la inversión y que con esa inversión íbamos a tener un mejor Es sistema? una buena pregunta. Ahora la energía es cara en todo el mundo. Es cara en todo el mundo. No es y en verdad Argentina eso. todavía No no es se verdad termina eso. de No es pagar. pero En no es verdad Argentina eso. yo vi cuadros comparativos. Pero es que eso es Uruguay falso. paga más, Chile Eso paga es más. falso. Mire, ¿Es falso? sí, por lo que le voy a Estuvieron decir. mintiendo todo. Y yo creo que sí, Luis. Lamentablemente no todos se dieron cuenta, pero sí. Sí, mintieron dice todo que este tiempo. que nosotros pagamos más no energía estoy que... diciendo eso. No estoy diciendo eso. Usted lo que afirma es que la energía en la Argentina es muy cara. Esto es lo que afirma. No, en el mundo. Perdón, no es tan cara como en otros lugares del mundo. mundo. La energía en el mundo es un bien preciable para producir, para el bienestar de los ciudadanos. La energía tiene el precio en los términos de riqueza de cada sociedad. Eso es exactamente. Entonces, cuando usted me compara con Nueva York, yo digo, sí, bueno, puede ser que Nueva York sea más cara, pero ¿alguien gana como ganan en Nueva York los por empleados? supuesto, hay que... Entonces, ¿por qué? Porque Nueva York tiene su tarifa vinculada a los términos de riqueza de Manhattan, no a los términos de riqueza de la Argentina. Si yo le digo que en el país hay un 40% de pobres, ¿a usted le parece que se puede pagar la luz y el No, por gas? supuesto. Bueno, Yo creo que las tarifas tienen que ser subsidiadas para la gente. Las tarifas tienen que ser subsidiadas, Sí. es lo que venía ocurriendo. Entonces, lo que pasa es que hay que buscar un punto justo. Ni subsidiar todo, Como se subsidió en su momento. A punto tal que en Puerto Madero pagábamos tarifas subsidiadas. Una locura. Ni decir, acá el Estado no debe intervenir. Ese es el punto. ¿Por qué no dice quién va a ser su ministro de Economía? Se lo pregunto desde el punto de vista político y desde... Yo sé, a ver, cuando yo tenga Macri le voy a preguntar cuál cree que va a ser su próximo ¿Quién va a gabinete. ser el ministro de Economía de Macri? Lo quiero saber. Ahora es la Cunza. Bueno, y si me parece tiene- que fue en el sentido que estaba demandando parte de la sociedad. Bueno, si usted anuncia hoy que la Cunza va a ser el próximo ministro de Macri, no sé cómo le va a ir a Macri, ¿eh? No, bueno. ¿Y por qué dice eso? Pero yo se lo tengo que preguntar. Lo que estoy diciendo... Quiero interrumpir en esto, pero no tenemos derecho nosotros los argentinos. Yo no me voy a poner en saber qué, sí, tienen Sí. derecho a saber todo ¿Qué es lo lo que que va a quieran hacer? saber. Claro. Pero lo que yo tengo derecho es armar el gabinete cuando yo sea presidente, no ahora. Pues si yo armo el gabinete ahora, Luis, armo el gabinete con mis amigos. Si lo hago cuando gane, seguramente podré elegir a quien quiera. ¿Cuál es la diferencia entre...? ¿En la diferencia entre ganar y ser presidente y no ser presidente? Es esa la diferencia. No, pero ¿por qué lo va a armar con sus amigos si usted tiene... Porque no todos está todo. Hay mucha gente que está esperando ver quién es el presidente. No es verdad eso. Hay una Argentina... Muchos se preguntan, ¿pero por qué hay muchos empresarios que estaban con Macri y hablan con Alberto Fernández? Porque vieron el resultado, simplemente. Y están hablando... ¿Le puedo preguntar eso por curiosidad? ¿Cómo lo fue a ver? ¿Lo llamó Galperín? Ni sé cómo se armó la reunión. Pero la pidió él.
No, la verdad no lo sé. No, nosotros no la pedimos seguro. Pero está muy bien lo que hizo Galperín. Y él me aclaró además que lo apoyaba a Macri, que lo apoyó a Macri. Y está muy bien. Pero ¿qué le pasa a Galperín? Vive en la Argentina. ¿Y qué le pasa a Galperín? Lo que piensa Galperín es tratar de tener certezas. Necesita tener certezas de cómo va a ser la Argentina. ¿Y con quién tiene que hablar eso? Con el que posiblemente sea presidente. Bueno, pero usted se da cuenta que hay muchas cosas que no tiene que... Menos con usted que con la conformación del Frente de Todos. A ver, yo quiero ser sincero. Yo no comparto para nada la idea de que el dólar subió porque los argentinos lo votaron a usted con el 49%, pero... El dólar subió porque el gobierno generó expectativas negativas. Bueno, esto es una mirada. Y la otra mirada es, evidentemente, la idea de que usted pueda ser presidente genera muchas dudas en muchos lugares. Pero hay muchas más dudas en el mundo si Macri llega a ser presidente. Quiero aclarárselo, ¿eh? Yo hablo con los inversores. Tienen mucho más miedo a que Macri siga en estos términos, donde no saben ¿Y entonces qué va a pasar? por qué cuando el Porque resultado... se lo dice Macri, no porque es la verdad. Se lo dice Macri. Yo se lo dije a Macri el primer día que me llamó. Sí, no, eso no es problema. Se lo dije el primer día que me llamó. Mirá, el gran problema que tenés es que vos durante muchos años para hacer campaña estuviste mintiéndole al mundo, diciéndole que yo era como Maduro. Ahora se te cargo. Yo voy a decir algo. No creo ni por asomo que usted sea como Maduro. Yo lo sé. Lo conozco y creo por que las los dudas, argentinos, y creo que los argentinos tampoco, digo, pero ahora, es lo que hizo Macri durante muchos años. No, ahora está bien. Eso lo entiendo. Pero también... Y esto no tiene que ver ni con la campaña. Usted debería entender que las dudas no es porque yo soy más ansioso o menos ansioso, es porque en la agrupación política que lo llevó a usted como candidato a presidente, está Cristina Fernández de Kirchner, que llevó adelante otra economía, sobre todo en los últimos años. Kicillof, que planteó una economía muy intervencionista en los últimos años, con algunos aciertos, supongo. Y puede pensar en esa tensión. ¿Por qué no, Alberto? Bueno, entre otras cosas porque la candidata no es Cristina. Pues si Cristina fuera candidata, tal vez otro sería la mirada. Pero acá lo que resolvimos entre todos es que sea el candidato yo. A partir de una idea de Cristina y de una propuesta de Cristina. Porque Cristina ese día de mayo, creo que fue el 18 de mayo, cuando dio a conocer su idea, pudo haber sido que nadie lo hubiera aceptado y que todos lo hubieran rechazado. Pero la aceptó la mitad de la Argentina. No, entonces yo no lo que digo... Los votos no lo discuto. Lo que digo es que... Ahora, Alberto, ella viene en su fórmula como candidata a vicepresidenta. Sí, y claro. Y yo, así... Porque somos de nuevo voy a ser sincero. Sincero y voy a ser respetuoso y firme. Así como yo de ninguna manera, por lo que lo conozco y porque lo he conocido, creo que usted puede hacer el chirolita de nadie. Pero ya pasaron meses diciendo esto. Miren, yo el viernes... No, yo no lo dije. No usted. No, está bien. Usted. Ahora, pero el viernes anterior... Después me deja terminar a mí, así termino el razonamiento. Termine porque si no hago la Bueno, tampoco la veo a Cristina diciendo yo voy a tener un papel decorativo no voy a influir. No va a tener un papel decorativo. ¿No? ¿Quién dijo que va a tener? Yo no creo, ni por casualidad. Tenerla a Cristina como un decorado sería un delirio de mi parte. Claro que no. ¿Y qué lugar va a tener como vicepresidenta? El de vicepresidenta. Pero, a ver, Luis. Hubo vicepresidente como Cobos. Hubo vicepresidente como Gabriela Michetti. No, va a ser vicepresidenta como Cristina. Y yo voy a ser presidente como Alberto. ¿Ok? Porque yo no quiero que me comparen con nadie. Porque la verdad es que yo no vengo... Yo le puedo recordar una cosa, pero no de mala... Usted me dijo a mí que cuando ganara Cristina Fernández de Kirchner, esto iba a ser Alemania y Cristina iba a ser... Eso no lo dije yo, lo dijo Cristina, pero yo también lo creí. Bueno, lo creyó. Y la primera decisión que tomó Cristina, se lo digo tranquilo, sinceramente, la primera decisión que tomó Cristina fue acusar de ser un miembro de la CIA, Antonini Wilson. Sí, fue un error eso. Claro, que está probado que recibía dinero de Venezuela para la campaña, un acto de corrupción. No, no está probado eso. No está probado eso. Pero yo tengo las... No, bueno, eso es porque durante muchos años le faltó información, Luis. Luis. Tengo la información. Luis, no. Ya anoté dos cosas para después... Ahora, déjeme terminar porque si no... A ver, le voy a contar lo de Antonini porque si no se va a pasar y no quiero tampoco dejarlo pasar por alto. Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, que ese dinero, que Antonini Wilson al día siguiente viajaba a Uruguay, que había alrededor de 8 viajes previos donde Antonini Wilson hacía lo mismo, y yo tengo la certeza de que era plata de la corrupción venezolana que iba a ser depositada a Uruguay,
que por entonces era lo más parecido a un paraíso fiscal. Perdón, usted tiene la certeza, eso no dice el expediente, ¿eh? No, el expediente no dice nada tampoco de lo que usted dice. Ocurrió. Pero y esto le aclaro que lo sé porque en su momento hablé con Shannon, que era el responsable para América Latina de Condoleezza Rice. ¿Qué ocurrió? Esto la gente no lo entiende mucho. Que en Miami, en la Florida, los fiscales se eligen por el voto popular. Y había un fiscal que estaba en campaña. Y para conseguir el voto venezolano hizo un acuerdo con Anthony Wilson, donde él decía que esa plata era para la campaña, a cambio de que Anthony Wilson no siguiera siendo acusado por el fiscal. Bueno, perdón. Pero eso es un testimonio que está... Eso es un testimonio absolutamente viciado. Esos son los típicos acuerdos de la justicia americana en casos como estos. Esto no lo sé yo por mí, lo sé porque me lo dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el expediente dice que... En el expediente de la Argentina nunca dije semejante cosa. Bueno, yo he leído el expediente, lo que dice el fiscal, lo que dice la jueza. No, pero eso no es lo que dice el expediente de la Argentina. Sí, eso es lo que dice el expediente. Yo le digo, no es que quiera discutir con usted. No es lo que dice, pero por mí quiere que le diga una cosa, que siga el expediente, que se investigue. De hecho, ocurrió el caso de Anthony Wilson y yo le pedí la renuncia a Uberti para que se vaya al gobierno. Quiero aclararlo, sabiendo que no era ese dinero para la Argentina. ¿Usted está seguro? Absolutamente, porque además lo vi a Chávez reaccionar cuando reaccionó, porque Chávez estaba en Argentina. Y nadie me lo contó. Yo en eso tengo absoluta certeza. Hablando de Chávez, yo no creo que la Argentina... de otra cosa antes que se nos había pasado. No, usted me dijo, yo le tengo que creer, yo no es que no le crea, usted me dijo que Cristina iba a ser Merkel, y Cristina terminó siendo... No, bueno, pero eso está, eso no lo voy a discutir porque de hecho terminé renunciando yo. Sí. Yo en ese momento... Pero por eso, pero la pregunta mía es, a esto venía, ¿cómo tiene que ser Cristina en la vicepresidencia? ¿Cómo tiene que ser? La pregunta era, ¿cómo va a ser Cristina en la vicepresidencia? Usted me decía, pero va a ser una Cristina pasiva. Entonces yo le decía, Luis, habría que reflexionar un poco cómo funciona la Argentina, ¿no? El día viernes, para muchos periodistas que acompañaron al gobierno de Macri explícitamente, yo era un chirolita al que Cristina manejaba. Y el día martes, si no iba en socorro de Macri, no era un hombre de Estado. Y cuando salí y dije, paremos con la locura del dólar, me convertí en un estadista. Todas son ficciones construidas a partir de la mala fe periodística. ¿Quiere que le puse una sugerencia que somos congéneres? Pero termino con esto. Si usted piensa que todo es mala fe periodística, en vez de disminuir la grieta, puede haber periodista equivocado honestamente. Lo que va a hacer es aumentarla, y yo sé que usted la quiere disminuir. Pero puede ser equivocado. ¿Llamar chirolita a alguien? ¿Llamar títere a alguien? Yo no... Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? No. ¿Cómo funcionan esos periodistas? Yo no lo sé. Yo no llamo... Yo no estoy dispuesto ni siquiera a revisar. Es un instante de reflexión, Luis. Sí, un instante de reflexión. Lo que sí yo le puedo decir es que yo entiendo... Deben reflexionar todos, Luis. Sí, claro. Deben reflexionar todos sobre lo que ha pasado, Luis. Yo lo entiendo. Todos debemos reflexionar. Ahora, Alberto, yo le digo... Yo lo que pienso es que si usted habla cada vez más con Macri, nadie va a peligrar, las elecciones no van a peligrar. Pero el problema no es que yo hable con Macri si yo no puedo resolver nada. No. Usted se da cuenta que yo soy igual que Esper, soy solo un candidato a presidente. Eso es una verdad relativa. Y el presidente depende de un candidato a presidente para sostenerse. Es el candidato a presidente que tiene más votos. No ignorará el peso que tiene su palabra. El presidente tiene... Pero yo no gobierno. No, claro. Y yo llegué... Esos votos, lo que me piden es que no sea como Macri. Entonces, no me pidan que cogobierne. No me pidan que cogobierne con Macri. Yo no voy a cogobernar con Macri. Que no sea como Macri, ¿en qué sentido? ¿En la política económica? Por ejemplo, no comparto en nada la mirada que tiene Macri sobre la economía argentina. No la compartí el primer día, no la comparto hoy. No es que no la comparto ahora. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, puede. ¿Qué le pareció cuando... ¿qué le pareció cuando Cristina no asistió a la asunción de mando de Macri? No lo entendí. La historia cuenta que es un poco diferente lo que conocí después a lo que se escribió en aquel momento. Yo leí sinceramente. Claro, nada justifica eso. Sí, la verdad es que yo no lo hubiera hecho. Sinceramente no lo hubiera hecho. Pero también entiendo que hay una disputa entre Macri y Cristina, porque Macri tampoco quería. Macri también ponía condiciones para que le entreguen los atributos. Pero ahora la pregunta si le pasa a usted. ¿Usted lo haría eso de ninguna manera? Yo estoy seguro que usted no lo haría. A mí Macri me quiere... Igual yo lo que no haría es un problema por eso. Si me quiere mandar los atributos por correo, yo no hago problema. Porque los yo le digo porque sí. No, pero termino con esto, Luis. Los atributos no los da un presidente, los da el pueblo.
Macri no tiene los atributos porque se lo dio Cristina. No, pero le o digo, porque se los dio otro, le digo se los dio porque el pueblo a Macri. yo le digo por cuál es mi mirada, que puede estar equivocada, no digo que soy el dueño de la verdad. Ahí empezó la idea de deslegitimar a un gobierno democrático. No, es que Macri basura, vos sos la dictadura. No, bueno, todo eso son disparates. Yo no creo en ninguna de esas cosas. Yo no creo en ninguna de esas cosas. Lo que digo, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Macri, ¿cómo querés que te lo dé? Bueno, te lo doy como vos quieras. Listo, pero tal vez Macri estaba faltando la institucionalidad. ¿En qué sentido? Y los atributos siempre se dieron en el Congreso, nunca se dieron en la Casa de Gobierno. Y él exigía no ir al Congreso a recibir los atributos. Y era tan... Bueno, era tan importante como que se lo dieran en el Congreso, que sí, era por lo menos tan importante. Lo que sí, yo en esos debates no entro. ¿Vio lo que me pasó con Bolsonaro? Sí. Que empecé a discutir hasta que me di cuenta, estoy discutiendo con Bolsonaro en la lógica de Bolsonaro. No discuto más. La verdad, si me plantean esa discusión, yo en esa discusión no entro. No, está bien. Yo le quiero preguntar, ¿por qué no caracteriza a Venezuela como una dictadura? Primero lo aclaro, es importante. Yo no pienso ni como Trump, ni que tengan que venir los marines, ni que no lo pienso. Pero ¿por qué no caracteriza a Venezuela como una dictadura como lo que es? Las dictaduras suelen tener un origen no democrático. Sí. Y no es el caso de Venezuela. Ahora, muchas veces las democracias, por abusos de quien gobierna, se convierten en autoritarismos. Un autoritarismo... ¿Qué es lo que yo digo que ocurre en Venezuela? Sí, pero Alberto, que incluye 5.000 y pico de muertos, tremendo, según el informe de Bachelet. Tremendo, tremendo. Luis, yo quiero explicarle una cosa. En el año 2013, Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch, me llamó y me dijo, mirá, tenemos un problema en Venezuela, están recorriendo América Latina, ¿podés recibir a las organizaciones de derechos humanos? Los recibí, empecé a entender cuál era el problema, empecé a tratar de interceder para que eso pare. No me expliquen lo que es Venezuela, porque lo hacía antes que ellos. No, lo hacía antes que Macri. Yo no quiero explicárselo. Macri lo usaba para la campaña, yo lo sabía de antes, y me preocupaba. Lo que es verdad... ¿Pero cómo caracteriza políticamente? Como un autoritarismo, como un gobierno autoritario. Como un gobierno autoritario. Absolutamente. La pregunta, el problema de la palabra... Yo soy abogado y usted por ahí no tiene esa mirada, pero es muy difícil calificar de dictadura un gobierno elegido. Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario. No tiene elecciones. Sí, pero las instituciones están funcionando allá. O sea, hay una... No. Después discutimos cómo funciona. Digo, formalmente hay una asamblea, hay tribunales. Sí. Una dictadura generalmente carece de esas cosas. Ahora, lo peor que me podría pasar a mí como gobernante es que alguien me llame autoritario. Porque a usted le parece un discurso más aliviado, más atenuado. Pero que un gobierno democrático sea calificado de autoritario es gravísimo. No, está bien. Y cuando yo vi el informe de Bachelet, me preocupó doblemente. Doblemente, porque conozco mucho a Michelle Bachelet. Sé que no se quiere pelear personalmente y lo bien que hace, con Diosdado Cabello, porque no. Los países son los países y los dirigentes de los países son los dirigentes. Pero no genera dudas un Diosdado Cabello diciendo... A mí no... tendría que sacar a usted las dudas, porque Diosdado Cabello habla mal de mí. Eso es lo que dice. ¿Por qué reacciona Diosdado Cabello? Porque digo que son un gobierno autoritario. Por eso reacciona. Ahora, ¿Qué piensa? Yo sé que me va a decir, pregúntele a Cristina. En cuanto pueda hacer una entrevista y le digo... No, pero no es necesario que le pregunte a Cristina este punto. Vayan y miren la declaración de Cristina en el año 2017, cuando fue candidata a senadora, donde dijo que en Venezuela no existía un Estado de Derecho. Vayan y mírenlo. ¿Ese es el pensamiento de Cristina? Lo publicó Infobae, lo publicó la BBC de Londres. Digo, yo no sé por qué piensan que en esto tenemos una mirada tan diferente con Cristina. Lo que sí también compartimos con Cristina es que la solución de Venezuela la tienen que encontrar los venezolanos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarlos a que encuentren la solución. La solución claramente es que los venezolanos resuelvan democráticamente su futuro. Claramente. Y lo que no es solución es correr detrás de Trump promoviendo el embargo, promoviendo el bloqueo o promoviendo la intervención armada. ¿Le puedo preguntar cómo caracteriza el gobierno de Trump? Olvidémonos de las personas, del gobierno. Pero no tiene nada que ver lo de Trump con lo de... No. Trump es alguien que tiene algunas manifestaciones personales que a uno les pueden disgustar, que todo lo que ha hecho con México a uno no le gusta, Pero allí impera una democracia, no cabe duda que hay una democracia.
Con lo cual merece el respeto de un gobierno elegido por su pueblo. Y punto. Yo no puedo opinar más sobre a mí ese porque me punto. importa cuál va a ser su política exterior, ¿eh? Y la mirada no sobre Bolsonaro, sino sobre el gobierno de Brasil. Si la pregunta es si yo pienso en algún momento que debemos confrontar con los Estados Unidos, la respuesta es no. Pero también le digo, no hay que confrontar con ningún país. A los países hay que respetarlos. Estados Unidos es un país singular, es la primera potencia del mundo. Y por lo tanto, uno tiene que tener una relación de respeto y debe exigir una relación de respeto. ¿Qué le parece las declaraciones de Grabois hablando de usted como que no sé si las vio o las escuchó? Bueno, Grabois, Grabois escribió una nota, creo que habló del canto de sirena, que Alberto Fernández se agarre al mástil y no escuche los cantos de sirena. Lo habló conmigo, del liberalismo. Lo habló conmigo. No, pero tiene razón. Yo lo comparto eso. Y yo sé que tengo que pasar... Ahí está. Bueno, le dejo mi artículo sobre los mitos del neoliberalismo criollo y la peligrosa sirena que enfrentará Alberto. Sí, lo leí. No, y lo habló. No solo lo leí, sino que lo habló conmigo. Y tiene razón. ¿En qué sentido? Claro, es que uno no debe dejarse llevar por la lógica. El liberalismo es en términos dogmáticos o teóricos, no dogmáticos, teóricos, es una invitación perfecta a pensar que la economía uno puede dejarla en libertad y la economía va a funcionar maravillosamente bien a partir de allí y que los desvíos de los mercados los corrigen los mercados. Esa parte ya empieza a ser falsa. ¿Y el populismo? Yo no sé muy bien qué es el populismo, nunca nadie me lo termina de explicar. A mí me parece que es una interpretación perfecta de cómo, superficialmente digo, vamos a crecer. ¿Y cómo crecemos? Vamos a crecer. De alguna manera vamos a crecer. Va a haber menos pobres. Eso no es populismo, eso es... Para mí los últimos años del gobierno de Cristina fueron muy cercanos al populismo. Bueno, yo no conozco ningún gobierno populista que haya dejado la deuda más baja del mundo. Pues si hay una característica de los gobiernos populistas es el endeudamiento. Con lo cual no habría mayor populista que Macri. Bueno, también nos endeudamos a tasas carísimas con Venezuela, pero Luis, al 15%. Luis, para ubicar de lo que estamos hablando, la deuda total de la Argentina era el 38% del PBI. Hoy está llegando al 100%. ¿Usted está en contra de toda la deuda? Porque por ahí hay una deuda que sirve. La deuda en dólares era el 18%. La deuda en dólares en manos privadas era el 18% del PBI. Hoy es el 100%. ¿Pero usted está en contra de toda la deuda? Porque para crecer a veces se necesita endeudarse. Pero sí, pero usted ve que la deuda se ha convertido en puentes, en caminos, en escuelas. La deuda se convirtió en fuga. La deuda se convirtió en fuga, Luis. No nos engañemos más. Vamos a... Luis. Yo digo, bueno, está bien, eso es una mirada. Yo digo, se habrá fugado parte... ¿Qué otra mirada hay? Bueno, obras se hicieron. Pero Luis, eso no fue deuda. Pero, bueno, eso no fue deuda, Luis. Pero usted dice que no se hicieron obras. Fue vergonzoso lo que hicieron con la deuda. Las obras, de verdad, se hicieron en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias amigas del presidente. ¿No? Solamente amigas del presidente, yo no lo sé, no tengo. Usted me lo dice ahora, es nuevo para mí. Absolutamente sí. Solamente las provincias amigas. Absolutamente sí, dejaron todas las obras sin hacer. Vaya y pregúntele a lo que le pasaron a los que se metieron en los sistemas de las famosas PPP, que era la participación pública-privada para hacer obras públicas, que el gobierno acaba de pararlas. Les voy a preguntar cuando hablo poco, pero les voy a preguntar. Pero la verdad, esa es una ficción del gobierno, es una ficción. Hay alguna obra pública hecha así en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero el presidente lo que nos muestra es lo que hicieron con los trenes en Pampa y Luis María Campos. Pero no está mal eso. Del Bajo. No, está muy bien, pero eso es de Buenos Aires. Acá en Buenos Aires el ingreso per cápita debe ser parecido al de Bélgica. Y sí, bueno, pero que entonces no hacemos obra. No se trata de eso. Eso es muy porteño, Luis, porque lo que tiene que hacer es ver el interior, lo que le está pasando. ¿Le puedo decir algo? Hay que ir al interior y ver lo que le está pasando al interior, Luis. Digo, eso no ayuda a la grieta. Cuando usted me hace, con todo respeto, cuando usted me hace así, pero esto yo sé que no es de autoritario, de profesor universitario, los profesores hacen así con el dedo. Y después dice, usted es muy porteño. ¿Yo qué quiere que le diga? Usted es muy... si yo le hago así... Yo soy muy federal. No, yo soy muy federal. Y me preocupa mucho Lo quiero eso, ver gobernando. Lo quiero ver gobernando. Lo va a ver. Igual, hasta ahora no me dio ninguna medida concreta. Lo va a ver, Luis. Pero ya que hablamos de medidas concretas... Lo va a ver. ¿Por qué se opone a la baja del IVA? Si era algo que está en su plataforma, está
Acá volvemos al punto de arranque. Yo he leído proyectos de un montón de... Yo no me puse a la baja del IVA. Usted está en contra de la baja del IVA tal como lo implementó el gobierno. No. Yo lo que estoy en contra es que el gobierno, en su desesperación por quedar bien con los que no lo votaron, haga un desastre mayor en la economía. ¿Pero usted cree que bajando el IVA... Perdón. Efectivamente nosotros planteamos la baja del IVA en la canasta básica. Pero el modo en que se hace eso es discriminando quién es el beneficiario. Porque resulta que yo voy a comprar al supermercado de Puerto Madero leche y no pago IVA. Bueno, es una manera... de acuerdo. Es como la baja del impuesto a la ganancia. Es una manera de bajar... Es una manera de aliviar. No es lo mismo, porque usted y yo podemos pagar el IVA ese. Pero, es lo mismo, póngase de acuerdo, cuando lo hacemos para la luz estamos bien y cuando lo hacemos para la leche estamos mal. Yo digo, mire, yo le voy a decir lo que pasó con la luz. Después de un tiempo de congelar las tarifas, cualquier persona con sentido común, incluido yo, dije, bueno, basta el congelamiento de tarifas. Cuando la presidenta Cristina puso el subsidio, dijo, a ver que saquen los subsidios todos los que pueden. Yo lo primero que hice fue borrarme el subsidio. Perdón, Luis, pero el sentido no tengo común, problema. Eso no es sentido común, eso es dogmatismo. ¿Dogmatismo qué? Claro, no hay sentido común decir que bajen los subsidios. Porque ahora me dice que tienen que estar subsidiadas. Me lo acaba de decir hace 5 minutos, Luis. Que tienen que estar subsidiadas para los sectores que menos, entonces no para todos. Pero entonces no es sentido común saquemos los subsidios, que es lo que me acaba de decir ahora. No es así, Luis. Yo no le dije... Luis me acaba de decir, cuando las tarifas estaban siendo subsidiadas, yo dije, terminemos con las tarifas congeladas. No, con las tarifas congeladas. Las tarifas congeladas son tarifas subsidiadas, porque nunca estuvieron congeladas. Sí. El subsidio lo pagaba el Estado, lo que no pagaba usted lo pagaba el Estado. Bueno. Pero bueno, hablemos claramente. Los subsidios Estos son los problemas de información que yo siento que ustedes tienen. El subsidio del Estado lo que no hacía era generar inversiones Los subsidios del Estado lo que hacían básicamente es que a nosotros no nos aumente la luz y el gas. Pero yo le aclaro que las empresas cobraban, no era que no cobraban los aumentos. Sí. Ahora, vamos por partes. No es genuino eso, ¿no? Para mí no se puede subsidiar todo el pero tiempo. Si me acaba no de quiero decir hablar... mire, pero me acaba de decir 5 minutos antes que hay que subsidiar la tarifa. También se subsidiaron los trenes, ¿Vieron lo que hicieron los empresarios con los trenes? Se guardaban la plata... Y el transporte también hay que subsidiarlo, obviamente. Sí, yo vengo de Córdoba, vengo de Mendoza, y en Mendoza nuestra candidata a gobernadora quiere subsidiar el boleto estudiantil y está bien. Sí, hay por supuesto que hay cosas bien delimitadas y determinadas que yo entiendo que está bien. No todo. El subsidio de los trenes fue un desastre, terminó como un desastre. Eso, usted compartirá eso también. Sí, es una mezcla de muchas cosas, pero sí, una puede ser esa. Hoy en Perfil aseguran que Cristina quiere 3 ministros: Interior, Cancillería y Justicia, y como si esto fuera poco, la AFI, la CIDE. Yo se lo digo sinceramente, se lo digo hoy acá. No es que crea que los chicos grandes, porque ya son grandes de la cámpora, son el demonio. Máximo tiene una causa, otros tienen bastantes causas, La Roque tiene una causa en el memorándum de entendimiento coreano. Ahora, manejando la CIDE de nuevo, yo tiemblo, tiemblo. Sí, pero es una cosa que escribe Perfil, ¿qué quiere que le diga? Está bien, no es cierto eso. Pregúntele al que escribió la nota, yo no tengo ni idea de cómo sacan. Yo no hablo mucho con la gente de Perfil, no. Tenemos problemas. Debe tener periodistas serios y periodistas que no lo son, bueno, lo pusieron en la tapa. Eso no sé, eso es todo un disparate. No es cierto, nunca ocurrió semejante cosa. No es cierto, la justicia... Nunca Cristina me dijo a quién tengo que poner o a quién quiere poner ella. Y tampoco se lo va a decir. Pero descarto que no, ahora seguramente hablaré con ella y pediré su opinión. ¿Cómo no le voy a pedir opinión a Cristina? Si es amiga mía, si valoro su opinión, ¿por qué no le voy a pedir la opinión a Cristina? Ahora, la decisión va a ser mía, obviamente. Pero jamás le escuché a Cristina decir, este sí, este no, pues guardame tal ministerio, jamás. Les quiero decir que voy a postergar el corte porque es una charla para mí muy amable, fluida y yo me siento muy cómodo. Lo que no significa que no puedo preguntarle todo lo que le quiero preguntar. Está preguntándome todo lo que me quiere preguntar. ¿No se arrepiente de haber advertido, amenazado? Yo en ese momento lo oí como una amenaza y dije que me pareció una amenaza. Se lo repito acá para que después usted mira. A los jueces Bonadío, Orcolín y los camaristas Borinsky, Geminiani y Gustavo Hornos. No. ¿No se arrepiente? No, porque entonces el día que usted me diga, como cuando yo era jefe de gabinete y ustedes decían... Alberto Fernández va a tener que dar explicaciones por los superpoderes, ¿me estaban amenazando?
No es lo mismo, me parece. Es lo mismo. No es lo mismo porque Es son lo jueces, mismo. emiten un fallo, No, es lo mismo. es intromisión, No, es su lo palabra mismo. tiene mucho peso. Es lo mismo. Usted no ignora que su palabra Es lo mismo. Todos esos son adjetivos que usted pone que no tienen nada que ver con la ¿Cuáles? República. ¿Eh? ¿Cuáles? Que mi palabra tiene peso, que son jueces, que los jueces... No, pero su que es una palabra tiene intromisión peso. en la justicia. A ver, Luis, en una república que ustedes se hacen tanto ¿Por eco qué de dice la idea ustedes y republicana? nosotros? Yo no soy usted. El periodismo hace eso. El sí, periodismo parte hace del eso. periodismo. No, pero Usted está y bien. nosotros parte de la grieta. Pero está bien. No somos ni ustedes pero ni está nosotros. bien, Luis. En es algunas cierto. cosas estoy de acuerdo, en otras no. Es cierto, pero muchos hacen gala de su condición republicana. ¿Ok? Si hacen gala de su condición republicana deben saber que en una república hay 3 poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son 3 poderes, ¿eh? La república está gobernada por 3 poderes. El poder ejecutivo se expresa a través de decretos. El poder legislativo se expresa a través de leyes. Y el poder judicial se expresa a través de sentencias. Como estamos en una república, los 3 son actos de gobierno. Los actos de gobierno son públicos y están sometidos al debate público. Y usted no se arrepiente. No lo ¿Pero sintió cómo como voy a una presión. arrepentir? No, ellos tampoco lo sintieron como una presión. Yo no sé qué sintieron ellos. Yo le digo No, lo que me ellos pareció. tampoco- ellos tampoco no lo me sintieron. gusta. Ellos tampoco No me lo gusta ni sintieron. que Macri le diga a un juez lo que tiene Pero que Macri hacer. se ni pasó que... diciéndole a los jueces No todo me lo que gusta. tenían que hacer. No me ¿eh? gusta. Bueno, No, pero la verdad es que yo le digo lo que me gustado- parece. En estos años me hubiera encantado escuchar una crítica de esa naturaleza. Bueno, yo la he hecho mil veces. La verdad es que ha sido vergonzoso lo que ha hecho Macri. Nadie intervino más que Macri a la justicia. Nadie. En la historia, nadie. No, nadie. Usted dice que no lo voy a defender a Macri. No sé si ahora intervino. Que usted dice que Cristina no intervino. No, sí, yo la critiqué a Cristina por la intervención. Pero Más nadie todavía. intervino. Voy a bajar el dedito porque Sí, no, está bien. se dará cuenta que es un tic. que Perdón, no es otra cosa, para ¿eh? coachear, no lo quiero coachear. Yo Es también un tic, levanto el dedito. es ¿no? un tic, Sí, es un sí, tic. sí. Nadie en la Argentina. Perdón, después aparecen los memes. Alberto Sí, le sí, levantó sí, el dedito, no, Goy no, Majul por le eso, levantó. no, No hay problema. no es el sentido, Luis. No hay problema, sí, sí. Digo, nadie en la Argentina intervino más a la justicia que Mauricio Macri. Yo eso Nadie. tengo muchas dudas. Bueno, estudielo. Bueno, se va a está dar cuenta que está no. el primo. Se va a dar cuenta que no. Está el primo metido. Muy bien, no le fue entonces. Está el primo metido. Bueno, está... no, eso tiene que ver con cómo funciona la justicia federal, que es lo que yo digo, y todos se ofenden. ¿No? Que funciona mal. Funciona mal. A veces funciona bien, otras veces funciona No, mal. funciona bien si le gusta la sentencia y funciona mal. ¿Sabe cómo funciona mal? Funciona mal tratando de correr detrás del poder político. Bueno, eso sí. Es lo que yo dije. Sí. Es lo que yo dije. Que lo hicieron... Perdón, Es lo que de yo Néstor dije. en adelante... Perdón, no de Néstor. No, de perdón. siempre. De Menem siempre. en adelante. De Menem sobre todo. Absolutamente. De Menem sobre todo. Absolutamente. Y Néstor... Absolutamente. Y usted era el jefe de gabinete. Sí, pero si usted revisa los editoriales, por ejemplo, de Morales Solá y de Van der Koy de aquellos años, es muy interesante, porque muchas veces escribieron que los jueces federales se quejaban porque nadie del poder político les hablaba. Y acá también dicen lo mismo, que decía que nadie del poder No es lo que yo político... escucho. Bueno, Además, reciben demasiadas visitas del poder político. Bueno, yo creo que también reciban muchas visitas del kirchnerismo. Luis, solo para que usted tenga en cuenta, Sí. inauguraron un sistema por el cual a los jueces los podían trasladar de un lugar a otro y así llenaron infinidad de vacantes con jueces amigos. En la Cámara Federal Usted hay dice el dos kirchnerismo, jueces... ¿no? También, el kirchnerismo. No, eso nunca lo hizo el kirchnerismo. No, yo Bajo no. ningún punto de vista. Procurador, ¿no? Los Bajo puestos de la ningún- justicia, Pero ¿seguro? eso- pero perdón, pero ¿por qué mezclamos las cosas? No, bueno, porque es parte del No, sistema judicial. Pero no es todo lo mismo, Luis. El procurador y la corte lo elige el presidente, ¿ok? Puede tener buenas elecciones o malas elecciones, pero lo elige el presidente. Los jueces van al Consejo de la Magistratura, tienen que concursar. El gobierno de Macri, a través de Maíquez y de la gente que tuvo en el Consejo de la Magistratura, lo que hizo fue cambiar el sistema y decir que si alguien ya tenía un pliego aprobado de juez nacional, ellos lo podían trasladar a cualquier lado. Y ahí tiene, en la Cámara Federal, que la vaciaron después que Macri dijo que salió un fallo que no era lo acordado con el presidente. Qué Está notable, mal. ¿eh? Si es así, está mal. Y sí, eso está grabado. Le voy a no hacer lo preguntas estoy directas. inventando, está filmado, ¿eh? Le voy a hacer no, por supuesto yo no creo que invente. Usted tiene su interpretación, y está No, bien. yo no estoy interpretando, No, estoy contando, Luis. Está bien, bueno. No es una interpretación. Lo voy a Yo chequear. lo que les pido es que vean, porque ¿saben qué pasa? Hay un montón de aspectos. Yo sabe lo que hice, me estudié varios expedientes para preguntarle pero a usted. hay un montón de Expediente aspectos, que usted leyó, ¿eh? Pero hay muchos aspectos técnicos, que no es un problema de lectura, es un problema técnico. Entiendo. En la gestión de Macri, los concursos empezaron a ceder y empezaron a mover jueces
de un tribunal a otro para poner en el tribunal que les A interesaba sus amigos, si es así, está mal. ¿Debido es un preso político? No, nadie que tenga una causa abierta es un preso político. El preso político por naturaleza es un preso que está a disposición del Poder Ejecutivo sin causa. Pero, hay muchos casos de detenciones arbitrarias, entre ellas las de debido. ¿Usted cree que debido está detenido arbitrariamente? Porque el sistema procesal, en su casa? porque el sistema procesal lo que dice es que todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Y la detención preventiva es excepcional. Excepcional. Bueno, hay una discusión en la Argentina. Es excepcional para no hay uno y para ninguna otro no. discusión en la Argentina. El 70% de todos los presos de la Argentina, incluidos los Claro, porque ha cambiado en épocas de Macri, han cambiado la lógica, obviamente. No, antes también, a ver, No, era no es altísimo. verdad, no es los verdad. procesados, los narcotraficantes, sin sentencia firme. Bueno, pero a ver. Pero claro, el problema es que cuando empezamos, a mí se me hace difícil discutir así, porque estoy discutiendo con alguien que razonablemente no conoce aspectos técnicos. No. Pero perdón. En la Argentina la regla siempre fue que todos tienen que estar en libertad mientras no se pruebe su culpabilidad. En algún momento, en el gobierno de Macri, esa lógica cambió. Usted dice la Inventaron una teoría que decían que si alguien había estado en la función pública, podía tener algún poder residual, así lo llamaron, que entorpeciera. La verdad es que nunca probaron que eso ocurriera. Sí. Bueno, lo presumieron y sobre esa vez se detuvieron un montón de gente. A mí el análisis ese no me parece mal, le aclaro. Es un disparate. Bueno, es jurídicamente disparatado. Hay gente que cree que no es un disparate. Bueno, pero yo mañana entonces lo detengo a usted y digo, miren, todo el que ha sido periodista tiene un poder residual de si cuando lo tenía prueba, con el operativo PUF ya están intentando. Pero es que no lo probaron, Luis. Que con el operativo PUF ya están intentando. Luis, no lo probaron. Si lo hubieran probado, lo entiendo. Si lo hubieran probado, lo entiendo. Es una presunción que tiene la justicia, Luis. Pero claro, porque es una primera instancia y una segunda instancia. No, Luis, es un disparate lo que está diciendo, Luis. Con todo respeto, es jurídicamente un disparate. Pero entonces los jueces son todos locos los que hicieron eso. No, todos no, los que lo hicieron. No son todos, Vudú no son todos, No son todos. Por eso puse nombre y apellido, no son todos. Sí, a mí no me pareció Eso no lo hace bien Casanelo, eso no lo hace Rafecas, eso no lo hace Servini de Cubría, eso no lo hace Martínez Giorgi. No son todos, A mí no me parece no bien, son igual todos. que los haya señalado. No son, bueno, son criterios. Pero es que si me callo, usted piensa que son todos. No. Y la verdad, la gente que actúa bien no tiene por qué ser tratada. ¿Vudú es un preso político? No, está condenado. Vudú. Está condenado, condena firme. ¿Ricardo Jaime? No está firme, pero está ¿Ricardo condenado. Jaime? Tiene una condena y tiene procesos abiertos. ¿Roberto Barata? Pero así puedo seguir hasta el infinito. No. Él es alguien que está detenido sin condena. Podría estar en libertad. ¿Y Lázaro Báez? Es alguien que está detenido sin condena. Y en el caso de Lázaro Báez, con algo peor. Y esto es un caso de Casanelo, que acabo de hablar bien de... La ruta del dinero acá. Ahí hay un caso peor, que... ¿Lo metió preso Casanelo? Por eso digo, del que acabo de mencionar como un buen juez. Pero creo que ahí hay un problema adicional. Que Lázaro Báez pudo haber soportado todo el proceso en libertad. Creo que su detención fue el resultado de las presiones del gobierno. Creo también que Lázaro Báez, por el pacto de San José de Costa Rica, ya debió haber quedado en libertad. Porque pasaron más de 2 años presos sin que haya condena firme. Alberto, si yo fuera... Ahora va camino al tercer año, Sí. Bueno, sin condena. Si yo fuera como usted, le diría, póngase de acuerdo, o es un buen juez o no es un buen juez, Casanelo. No, pero puede haber un juez que tenga un fallo que a mí no me haya gustado. Pero eso es un caso, y otro caso es escribir el disparate de la doctrina Urso. No sé cómo la llamamos doctrina. Sí. Porque doctrina no tiene nada, es un hecho patético. En la Universidad de Buenos Aires eso se estudia como un horror jurídico. Causa Tesur, yo la leí completa. Sí. 3 días después de comprar el Hotel Alto Calafate se lo dieron a Lázaro para explotarlo. No tenía ningún antecedente, Lázaro. No tenía ningún antecedente y además la justicia probó que el Alto Calafate, ese hotel, solo durante el primer año había cuadruplicado, gracias a Lázaro, su facturación. Pero también probó que cientos de contrataciones falsas se hacían en las habitaciones. Y usted dijo que era una falta de ética. ¿Le parece solo una falta de ética? Pero no leyó todo. ¿Leyó el contrato entre Cristina y Lázaro Báez? ¿Y qué tiene que decir el contrato? ¿Qué tenía que decir? Es maravilloso analizar así las cosas. A ver cómo... Es maravilloso analizar así las cosas. ¿Cuál sería el contrato? Yo te regalo la... Es maravilloso analizar Pero así dígame las cómo cosas. es el contrato, enséñeme. Si me deja, le enseño. ¿Cómo no? Luis, el contrato era una suma fija, por el cual Lázaro Báez pagaba una suma fija. Si el hotel se llenaba... Carísimo.
Si el hotel se llena... No, fuera del precio de mercado. No, es un disparate lo que está diciendo. No, para mí. No, bueno, pero lo dijo el Tribunal de Tasación, eso no lo dije yo. Pero no es así, Luis. Bueno, mire, pero dice el Tribunal de Tasación de la Nación. A ver, Luis. Yo no puedo decir si Lázaro Báez lavaba dinero en el hotel. Pensemos que lavaba dinero. Yo no lo sé, pero pensemos que lavaba dinero. El único beneficiado con eso era Lázaro Báez, porque Cristina Kirchner cobraba una suma fija. Estuviera vacío el hotel o estuviera lleno el hotel. No se puede interpretar como un toma y daca entre un alto funcionario. No se puede interpretar nada, pero póngase de acuerdo. O lee el contrato, y el contrato dice esto. Yo me estoy completamente de acuerdo. No está reñido con lo que yo digo. Le hacen, mire, no, pero Luis, déjeme terminar, Luis, ¿sí? déjeme terminar, Luis. Lázaro Báez en ese, no lo digo yo, lo dice el expediente y lo puso Clarín en sus artículos. Lázaro Báez recibió más de 4.000 millones de dólares en obra pública, sí, una enormidad, en ese periodo. No sé, recibió 4.000 millones de dólares. Bueno, si usted sigue calificando todo, yo no sé, capaz que es lo que costaba las obras públicas que hizo. No costaban. Bueno, no lo sé. Están sobrefacturadas. No lo sé. Hay 5 casos, por lo menos. Se va a llevar una sorpresa, no lo sé, no lo sé. Dice la justicia. No lo dice la justicia porque nunca hubo una pericia sobre eso, Luis. Ahora hay una pericia sobre 5 obras, la van a mostrar el lunes. Bueno, nunca dijo eso la pericia, Luis. Entonces no hubo una pericia. No. Hay una pericia que va a conocer el lunes. Sí, bueno. Entonces, si hay una pericia que va a conocer el lunes que dice esto, ¿por qué usted dice que hay una pericia que dijo? Hay una denuncia de vialidad que dice que está una denuncia de vialidad de un señor que se llama Iguacel y que ahora tiene que explicar cómo trató de quedarse, cómo indujo a los dueños del grupo Indalo a entregar una autopista a sus amigos. Que lo explique. Bueno, que explique todo. Por eso. Volvamos al tema inicial, de Lázaro Báez y Cristina. Lázaro Báez recibió obras por 4.000 millones de dólares. Cristina, en más de 10 años, por el alquiler de eso, recibió 29 millones de pesos. Yo lo entiendo. De pesos. ¿Qué vínculo tiene una cosa con la otra? Absolutamente ninguno. Yo creo que mucho. No, pero usted cree. Sí, está bien, es un razonamiento. No hay ningún razonamiento. Es lo mismo, mire, no hay ningún razonamiento, Luis. Es lo mismo que en el caso de los sauces, sí. Los departamentos que pagó Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa a Cristina Fernández están fuera del precio de mercado. No lo digo yo. No es lo que dice la causa. Lo dice un tribunal de tasación. No es lo que dice la causa. Bueno, después le voy... No es lo que dice la causa. No lo tome como un desafío. Le voy a mandar el documento del tribunal de tasación. Pero yo lo hago, Luis, pero no es lo que dice la causa. Bueno, Luis. Para mí sí lo dice la causa. No es lo que dice, no es lo que dice. Hay testigos, hay gente del mercado que lo que están diciendo es que hasta están pagando menos de lo que el mercado estaba diciendo. No es así, Luis. Lo que pasa, esta es la discusión, este es el peor problema que tenemos, Luis. Realmente se lo digo. El problema es que yo leo los expedientes. Mire, no quiero pasarme. Yo creo que lo lee, pero no los entiende, Luis. No, sí. No los entiende, Luis. No, quizá usted, porque usted no puede... tiene una visión sesgada. No, Luis, que usted tiene una visión sesgada. Porque cuando usted habla de encubrimiento en el pacto con Irán, ¿leyó los expedientes? ¿Leyó los expedientes? Luis. Después dijo que era una opinión política. Pero déjeme hablar, Luis. Sí. Déjeme hablar, Luis. Discúlpeme, lo dejo hablar. Hace 4 años que habla solo. Déjeme hablar esta noche a mí. Te lo pido, por favor. ¿Otra vez lo digo loco? Sí, porque ya nunca me invitaron. Hoy me invitaron. Déjeme hablar un poco. Hable tranquilo. ¿De acuerdo? Lo que digo es esto, Luis. El tema Lázaro Báez y Cristina. Uno podrá decir, mirá, Cristina, lo mejor hubiera sido que no le des a un contratista de obra pública eso. Que no te lo contrate él. Yo creo que ha sido por una cuestión de proximidad y confianza. Pero la verdad, decir que eso prueba que Cristina utilizaba el hotel para cobrar coimas es un disparate, porque no hay ninguna relación entre lo que cobró Lázaro Báez y lo que cobró Cristina, ningún vínculo. Yo lo ninguna escuché relación. Ninguna relación. Le agradezco por la respuesta, pero no la comparto. Está bien, no la comparta, pero no me explica por qué no la comparte. El segundo punto. No ayuda la grieta diciendo estuvo hablando, lo mismo que le dijo a Diego Leuco, no ayuda la grieta, eso se lo digo pero como usted se da cuenta, pero Luis, usted me invita a hablar y yo le digo... Y yo lo interrumpo. Y yo vengo a hablar. Discúlpeme por las veces que lo interrumpí. Y le explico, mira, Luis... Me parece que acá hay un análisis incompleto. Yo entiendo, además, ustedes no son abogados. Y yo los entiendo, no son abogados. Pero yo les digo esto y usted me dice, bueno, pero yo no creo. Bueno, si usted no cree, ¿para qué me hace hablar? No me pregunte más nada, crea lo que quiera y listo. Le digo... Porque yo trato de invitarlo a reflexionar y su respuesta es, yo no creo. Voy a hacer todo lo posible por... Yo no creo. Voy a hacer todo lo posible por reflexionar. Yo lo conozco hace muchos años usted. Sí. Y siempre hemos tenido un buen trato. Y lo vamos a seguir teniendo.
Y muchas veces nos enfrentamos a discusiones como estas. Estas discusiones no son un problema, Luis. No, por supuesto. Son parte de la cotidianeidad. Eso y es lo así que debe yo ser le... entendido. Sí, claro que sí. Y yo puedo ser muy vehemente, y usted puede ser muy Sí, vehemente. sí. Ahora, cuando hablamos de justicia y hablamos de Hay que ser derecho, muy cuidadosos. hay que ser muy Yo estricto. eso lo entiendo. Hay que ser muy yo eso estricto, lo entiendo. Luis. Hay que... Entonces, yo lo que quiero es, si usted quiere un día, nos sentamos juntos Sí. y empezamos a chequear. Por supuesto que sí, no le quiero caso. quitar mucho tiempo porque tiene mucho que hacer. Pero Tengo sí, menos tiempo, pero sí. ¿sabe lo que quiero? Sí. Es que entendamos. Porque si no, opinamos como un ciudadano común de temas muy cuidadosos que tienen que ver con libertad de la gente, Es con cierto. la libertad de la gente. Yo lo comparto y creo que lo Es tenemos... eso, Luis. No por mí, Entonces, tenemos cuando que yo seguir le digo, discutiendo. déjeme hablar, es lo mismo que me pasaba con Leuco el otro día, a quien no tengo el gusto de conocer, solo lo conocí ese día. La verdad, Es un periodista honesto y una buena persona. sí, seguramente, no lo conozco, no tengo nada para decir de él. Lo que digo, no lo conozco como lo conozco a usted. Nunca lo traté como lo he tratado a usted durante muchos años. Más chiquito. Más chiquito que nosotros. Sí. Lo que digo es, lo que creo es que hay que darse un tiempo para la reflexión, porque me parece que también todos estos 4 años hubo un nivel de contaminación informativa muy grande, que yo digo, y que algunos creyeron de buena fe. Yo no tengo dudas que han creído de buena fe. Yo comparto eso. Estamos en un punto, Luis, cuando hablamos de justicia, donde hay que ser muy cuidadosos. Muy delicado. Déjame hacer las 2 o 3 preguntillas finales. La verdad que iba a ser más breve, pero para mí es apasionante esta conversación. Y si lo interrumpí varias veces, le pido disculpas No, Luis, todas las veces que necesite pedirle disculpas. Si yo fui desmedido también, Luis. Muy bien. Usted dijo que si gana no va a volver 678. ¿Cómo va a manejar la política de medios? ¿Cómo la manejé? Cuando yo fui jefe de gabinete no hubo nada parecido a eso. Cuando yo fui jefe de gabinete, nosotros teníamos una lógica que era que Canal 7 es un canal nacional y tratábamos de llegar a todo el país con un mensaje que le interese al país. Por ejemplo, Juan Alberto Badía, sí. que vino en aquel entonces con una propuesta que a mí me encantó, propuso que todas las tardes hacer un programa que estuvieran en distintos lugares del país, cada tarde en un lugar distinto del país. Y así se hizo. Era una suerte de programa medio ómnibus que ocupaba 2 o 3 horas de la tarde, donde no había nada de política, donde se hablaba de la Argentina. No hubo un solo programa político mientras yo tuve Canal 7 bajo mi órbita, pero no lo hubo para que nadie dijera nada. Había 4 noticieros, mañana, mediodía, a la noche temprano y a la medianoche, Sí. y en los 4 noticieros fueron todos los opositores y todos fueron... Bueno, Después yo me fui y pasó lo que pasó. A mí la verdad es que tampoco me gusta hacer revolver para atrás. Pero además 678 también me tuvo a mí de víctima, quiero aclarar. No, sí, ya sé. Yo la verdad es que creo que no fue una buena lógica. Los medios no están para eso, los medios públicos no están para Y eso. además, como dice usted, no influyen tanto como antes, ¿no? Yo estoy convencido, ningún medio influye tanto como antes. No hay ningún problema, entonces. No sé si alguna vez influyeron, yo constato todos los días que no. Porque si esto fuera, si los medios influyeran, nosotros nunca hubiéramos tenido 48 puntos. Los que ganan votos. siempre dicen lo mismo, que ganaron contra los medios. Y después se van necesitando, es así, es cíclico en la vida. Pero no es un problema de los medios. ¿Saben qué quiero de los medios? Primer punto, sacarle dramatismo. Sí, claro que sí. Los medios, son empresas periodísticas y punto. Me queda poco tiempo, Alberto, y está ya Facundo Manes, le tengo que pedir disculpas a Manes, a todo, pero tengo una preguntita cortita y una final de propuestas, ¿no? La última propuesta. La preguntita cortita. Cuando usted estaba, yo sé que a mí, a pesar de las rabietas de Néstor Kirchner, no había nadie que pidiera mi cabeza. Quizá Néstor Kirchner la pidió en un momento, no importa, no está ahora. Mientras yo estuve, no hay problema. Pero sí estuvo el problema de Saboya, de Nudler y de... No, lo de Nudler no fue un problema que tuvo nada que ver. Lo de Saboya y lo que le achacan, Claudio Saboya, el periodista de Clarín. El periodista de Clarín se prestó una operación para ir contra Piccolotti y lo voy a seguir sosteniendo hasta el día de hoy. Yo lo conozco a Claudio, no lo veo haciendo una operación. Bueno, tal vez habrá sido ingenuo, pero lo que sí es cierto es que lo que dijo tenía razón yo. Nosotros habíamos ido contra el papel prensa y habíamos detectado que el papel prensa estaba contaminando. Y le exigimos a papel prensa que haga una inversión. Que se negaba a hacer. Y en ese contexto de disputa que yo ni conocía entre el medio ambiente y los dueños de papel prensa, sale esta nota. ¿Y lo de Pepe Liayev, perdón? Yo lamento mucho lo de Pepe Liayev porque está muerto. Pero la realidad es que el tema fue distinto a lo que se ha contado. Es más,
Yo tengo un libro dedicado por Pepe Liachev pocos meses antes de que venza su contrato, que no fue renovado. Porque todo lo que pasó fue eso, ¿eh? Ok, No se le renovó un contrato a Pepe Liachev. ok. Y en ese me dedicó un libro de él, y en el libro me agradece la libertad con la que trabajó todos esos años. Le hago una última pregunta. No le voy a preguntar por el precio del dólar para no generar ruido. Pero el dólar sí, ¿es un dólar ordenado para llegar a octubre? Nosotros tenemos una situación muy delicada con el dólar, está clarísimo, ¿no? El otro día leí un artículo que me mandó el gringo Schiaretti, donde si uno aplicara la lógica de la convertibilidad, que es circulación monetaria sobre, base monetaria sobre cantidad de dólares reservados, el dólar tenía que estar a 51, ahora está en 53, 54, está bastante bien en ese precio. Cuando yo dije que el dólar estaba retrasado, porque no se le había reconocido ningún efecto inflacionario a la divisa. Cuando dije que el dólar estaba en 60, no dije que el dólar estaba. Me preguntaron, me dijeron, Álvarez Agis dice que el dólar tiene que estar en 60. Y mi respuesta fue, es una posibilidad, en ese caso estará receptando en gran medida la inflación vivida. El dólar tiene que estar lo más bajo posible, claramente. Claro que sí, claro que sí. ¿Va a volver? Las veces que me inviten, nunca dije que no. Muy bien. Le agradezco mucho. Y le agradezco que haya venido al piso porque sé que estaba cansado de verdad. Sí, no, pero yo agradezco de verdad. Y de verdad, demos vuelta a la página y miremos para adelante, que es lo que hace falta. Es lo que hace falta. Perdón, yo tengo mis dudas porque se puede producir una tensión política en lo que va a pasar y ojalá que termine bien. La tensión política no puede ser que no podamos hablar. No, nosotros sí. La tensión política nunca puede ser que no podamos hablar. Muy agradecido. Gracias, Luis. Y nos pasamos los expedientes para marcarlo. Sí, no, con gusto. Claro que con sí. gusto. Gracias, agradecido. Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.